En Demoliendo Fronteras nos damos un lujo porque está en Buenos Aires José Levi de CNN, una cara y voz muy conocida de la CNN, que acaba de escribir un libro, Terror, Alerta, ISIS, una amenaza para toda América Latina. Lo presentó esta semana en Buenos Aires. Realmente muchas gracias, José, por acercarte a nuestro estudio para conversar sobre este libro. Un honor, Pedro, realmente poder estar aquí, en un ambiente también tan bonito, tan entrañable. A ver, primero, ¿por qué un libro sobre ISIS? Creo que es el tema que ahora más amenaza al mundo, porque estamos hablando de algo que afecta a toda la humanidad. El objetivo de ISIS es dominar todo el planeta. Y entonces este es un aspecto fundamental. Quizás existe la impresión de que ISIS está siendo destruida. ¿Por qué? Porque la presencia en el autoproclamado Estado Islámico en Siria y en Irak está prácticamente desapareciendo. Pero ¿qué es lo que vemos? Que ISIS todavía sigue golpeando. Lo vimos hace unos días en Egipto con 305 muertos. Un ataque que fue realizado por unos 30 terroristas que de manera simultánea atacaron una mezquita en el desierto del Sinaí egipcio. Y entonces esto es algo que es necesario conocer. Estamos hablando de una amenaza que es nueva para la humanidad relativamente, con Al Qaeda, en el cual tú también eres experto. Antes no había una presencia de un califato islámico, de unas zonas que estuvieran amplias, como es el caso de ISIS, que llegó a contar con solamente en Siria e Irak con el control de 200.000 kilómetros cuadrados, de 8 millones de personas, sino que estamos hablando también de una ideología que intenta imponerse en todo el mundo musulmán suní, hasta el punto de que ataca sobre todo a los musulmanes. Esto es un aspecto que muchos desconocen. Que Efectivamente, lo señalás claramente en el libro como un dato que tal vez muchos no tienen en cuenta. Que el 95%, o sea, 19 de cada 20 víctimas de ISIS son musulmanas. Y esto lo dice alguien que no es sospechoso de intentar magnificar este fenómeno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, realmente aquí se trata de algo que sigue representando una amenaza. ISIS, más allá del tema territorial, donde controla aún una decena de países en el mundo, desde Nigeria, Somalia, las Filipinas, el Yemen, Libia, Egipto, Malí. Hay muchos países donde de una manera más o menos significativa controla territorios, y esto es necesario comprenderlo. Y también tiene un arma que es nueva, que son las redes sociales. Por muy que estén consiguiendo cambiar nuestra realidad para bien en general, las redes sociales también son utilizadas por ISIS de una manera magistral para ellos, para difundir sus ideologías, para difundir su terror, para enviar mensajes a los lugares más lejanos del mundo, para activar a sus lobos solitarios que quizás no reciben órdenes directas de ISIS de actuar en un determinado lugar, en una determinada fecha, pero sí recibe esos mensajes, y entonces esto crea una amenaza. Y por último también una amenaza que puede llegar a ser, como digo en el libro, puede llegar a ser no convencional, puede llegar a ser atómica. Cuando el presidente Barack Obama, antes de abandonar la Casa Blanca, dijo que existía el peligro de que ISIS pueda llegar a contar con bombas atómicas, e inclusive más, llegó a convocar una conferencia especial sobre el tema, es porque esa amenaza existe. Esa amenaza puede llegar también a ser química, biológica, cibernética, puede llegar a ser también radiactiva, no es propiamente lo que es una bomba atómica, es el difundir, el expandir material radioactivo en zonas enteras con la ayuda de una bomba. Puede también el intentar explotar, como intentó aparentemente Osama Bin Laden el 11 de septiembre, también explotar un avión contra una central nuclear y llevar a un Chernobyl. En fin, vemos que las amenazas son enormes. Y entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, en el tema no convencional, si llegara a haber algún tipo de ataque así, ¿cómo reaccionarían las sociedades en Occidente? Quizás pudieran llegar a intentar cambiar
los sistemas en los cuales estamos ahora de respeto a los derechos humanos, de respeto a las democracias, o si se pudieran sentir tan amenazadas pero que vos ese decías tema... que el 95% de los ataques son en el mundo islámico. Así es, pero la cuestión es, estamos viendo qué es lo que ha ocurrido hasta ahora. Vemos que ISIS ha llevado a ese horror del 95% de muertos en el mundo musulmán, pero representa una amenaza para Occidente en ese 5% y que lo hemos cubierto. Yo, por ejemplo, personalmente he podido estar en tantos lugares en Europa cubriendo lo que ha ocurrido después de los atentados, relatar los atentados ya sea en París, en Niza, en Berlín, en Barcelona, en Bruselas, en muchísimos lugares y vemos que es una amenaza que hay que tener muy en cuenta. Pero el mundo occidental es muy poderoso, sí. Ya que vos haces este enfrentamiento sí. casi civilizacional, sí. El mundo occidental es muy poderoso. Estás hablando de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, que tienen grandes ejércitos, armamento. ¿No pensás que pueden, y además lo están haciendo, enfrentar esta amenaza? ¿O te parece que son débiles? Creo que no solo por la fuerza se puede dominar a ISIS, se puede vencer a ISIS. Puede ser que, como ocurre en Siria y en Irak, se les consigue vencer militarmente. Pero el problema es que estamos hablando de una ideología que está muy arraigada en determinados individuos. Cuando Estados Unidos hace unos años terminó en Pakistán con la vida del entonces terrorista más perseguido del mundo, Osama Bin Laden, se pensaba que ya había sido un golpe mortal para Al-Qaeda y realmente fue un golpe muy significativo para Al-Qaeda. Pero ¿qué ocurrió? Que en esta organización, cuando se encontraron sin ese líder carismático que era Osama Bin Laden, entonces surgió Abu Bakr el-Baghdadi, porque la ideología seguía viva y Abu Bakr el-Baghdadi tenía unos principios aún más extremistas y fanáticos, si cabe, que los de Osama Bin Laden. Él, por ejemplo, decidió levantar el califato, levantar una zona que estaba bajo el control de su organización. Estamos hablando de Irak y Siria. A Siria. Diferencia de Bin Laden. Bin Laden se oponía a tener el control de territorios enteros. Y entonces, ¿qué implicó esto? El autoproclamado Estado Islámico era también un califato islámico, y eso, desde el punto de vista de Abu Bakr el-Baghdadi, le proclamó a él califa. ¿Qué significa eso? Alguien a quien todos los musulmanes tienen que respetar. Cosa que no sucedió. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que entonces todo aquel que no era creyente en el califato y en el califa de Abu Bakr el-Baghdadi es considerado hereje. Y esto lleva precisamente a ese fenómeno de que el 95% de las víctimas son musulmanas. Hay un aspecto fundamental, Pedro, hay que separar lo que es ISIS de lo que es la religión musulmana. Y yo creo que ese puede ser un paso muy importante para desvirtuar a estos fanáticos que dicen representar a esa religión. Estamos hablando con José Levi, esa voz seguramente muchos de ustedes la reconocen porque siguen la CNN en español o en castellano. Vos mencionás a Arabia Saudita también en el libro. ¿Cuánta responsabilidad tiene Arabia Saudita en la creación de Al-Qaeda y del ISIS? Bueno, los saudíes representan al fundamentalismo wahabí, que es un fundamentalismo de ideologías especialmente también extremas. Por ejemplo, se llega también a ejecuciones públicas en Arabia Saudita. Por ahora, aunque se quiere cambiar, las mujeres no pueden manejar autos. En fin, hay una serie de restricciones. Las mujeres no pueden salir a la calle sin sus guardianes hombres. Entonces vemos aquí que existen muchas limitaciones, pero junto a esto en Arabia Saudita hay ahora, la gran mayoría de los suicidas del 11 de septiembre eran su origen saudíes. Era Arabia Saudita. Entonces, el propio Bin Laden, justo, una adinerada familia de Arabia Saudita, la familia Bin Laden, que sigue teniendo muchos, exactamente. Entonces, aquí lo que ocurre es que en Arabia Saudita está habiendo un cambio. Está Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman es el hijo del rey, el heredero de la corona, tiene 32 años. Hasta ahora Arabia Saudita nos habíamos acostumbrado en los últimos años que eran octogenarios los que dominan el país, pero ahora resulta que ya la persona que aparentemente también tiene el poder en sus manos, aunque aún no sea rey, es Mohammed bin Salman. Y este es alguien reformador dentro de lo que es la corriente wahabista y aparentemente quiere llevar a cambios muy profundos en el seno de su sociedad, más allá también de los cambios estratégicos. Pero él es nuevo.
Por eso te preguntaba cuánto es la responsabilidad de Arabia Saudita en la creación de Al-Qaeda e ISIS, que es anterior a este príncipe. Sí, sí, efectivamente. O sea, Osama Bin Laden fue educado en Arabia Saudita y todo esto, o sea, con el trasfondo de esta ideología wahabita. Pero junto a esto, Arabia Saudita es hoy en día uno de los elementos más interesados precisamente en terminar con este fenómeno ISIS, porque es algo que también los amenaza a ellos, es algo que ha llevado a atentados dentro de Arabia Saudita. Inclusive hace año y medio, creo, fue un atentado en la propia, al lado de la mezquita donde está la tumba del profeta Mahoma, el segundo lugar más sagrado para los musulmanes sobre la faz de la tierra. La ciudad de Medina, después de la Meca, es el más importante. ISIS atacó ese lugar. Y esto despertó la indignación en el mundo musulmán, que ya ISIS perdió cualquier tipo de frontera, cualquier tipo de límite, e inclusive hasta el punto no solo ya de atacar mezquitas, atacar el segundo lugar más sagrado inclusive para ellos. Ahora, ¿cómo explicás el hecho de que Estados Unidos tenga a Arabia Saudita como un aliado tan importante, principal receptor de armamento de los Estados Unidos, cuando fue blanco de los ataques, como bien señalaba recién, en las Torres Gemelas, y por lo menos en el discurso dice combatir al ISIS? ¿No hay una contradicción ahí? Bueno, Estados Unidos tiene intereses estratégicos que abarcan muchos aspectos, y no solamente el tema de un mayor o menor extremismo dentro de lo que es su actitud hacia la religión. Entonces, lo que sí es que Donald Trump, a diferencia quizás de Barack Obama o de otros presidentes antes, Donald Trump lo que dijo también cuando llegó a Arabia Saudita, que fue su primer viaje al exterior, él aseguró: nosotros no nos metemos en vuestros asuntos internos. Llevar como queráis vuestra actitud hacia la religión, llevar como queráis temas de derechos humanos, de manera indirecta quiso decir, pero a él lo que le interesa es su alianza estratégica con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de otro tipo de intereses. Como puede ser, por ejemplo, la nueva realidad a la cual se está llegando en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, si en el pasado la visión estratégica era que los países árabes, musulmanes, iban en contra del enemigo común que era Israel, resulta que ahora, sobre todo con este mismo Mohammed bin Salman, está cambiando esa imagen radicalmente. Y entonces lo que estamos viendo es que los países musulmanes suníes, que son la gran mayoría de los miembros de la Liga Árabe, están acercándose cada vez más ¿a quién? A Israel. Porque resulta que esa alianza estratégica, ellos piensan, les conviene. Y cada vez nos enteramos más de contactos que existen entre Arabia Saudita e Israel. ¿Pero les conviene por qué? Porque quizás ellos confían más en ese aliado, aunque todavía no lo puedan hacer público, que es Israel, que puede ser en el aliado de Estados Unidos. Israel también tiene armas nucleares. Israel también, aquí, o sea, en el otro lado, el enemigo común es en este caso ya Irán. Y entonces cuando es Irán, esta es la cuestión, que tenemos al mundo musulmán suní con Israel en contra de la influencia creciente de Irán. Mencionaste Israel, José Levi vive en Israel, así que vamos a una pausa y seguimos conversando aquí con José Levi, que vino a Buenos Aires a presentar el libro Terror, Alerta, ISIS, una amenaza para toda América. Seguimos conversando con José Levi y recién estábamos hablando de las alianzas de Arabia Saudita, Israel. Ahora, hay un tema que entre Arabia Saudita e Israel es urticante, que es la propuesta de paz que los saudíes le hicieron ya en el año 2012 a Israel, que se retire de los territorios que ocupa desde 1967. En este contexto donde vos planteás que pueden tener más de un enemigo en común, que sea el ISIS o que sea Irán, ¿no es un escollo para su alianza que Israel no tome en cuenta la propuesta de paz de los saudíes? Cada vez pareciera ser, Pedro, que existe algún tipo de contactos informales entre Israel y Arabia Saudita para intentar avanzar con esa oferta. Fue una oferta especialmente revolucionaria en términos del Medio Oriente. O sea, le ofrecían y le siguen ofreciendo todos los estados árabes, todos los estados musulmanes a Israel. Hablamos de más de medio centenar de estados musulmanes. La normalización de las relaciones con Israel
a cambio de que Israel se retire de los territorios ocupados en 1967. Inclusive más, existe ahora para los israelíes una oportunidad mayor porque los territorios que todavía están ocupados por Israel de 1967 es Cisjordania, la ribera occidental, Gaza y las colinas del Golán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, por el hecho de que Siria aún no entró dentro de la Liga Árabe, entonces de suponer que para esta Liga Árabe sería suficiente que Israel se retirara de Gaza, bueno, que ya no está en Gaza, pero vamos, de Gaza, y sobre todo la ribera occidental, para que el mundo árabe aceptara que Israel ha cumplido con la condición central de la iniciativa de paz de la Liga Árabe, y no que tuviera que retirarse de las colinas del Golán por las diferencias que existen todavía entre la Liga Árabe y Siria. Entonces, o sea, existe una oportunidad que se intenta avanzar con ella. Vemos que Mahmoud Abbas, el presidente del gobierno autónomo palestino, ha estado hace unos días en Arabia Saudita. Puede ser que se esté tratando ese tema. Vemos a Donald Trump que quiere avanzar porque sabe que el elemento de conseguir paz con los palestinos puede conseguir, no ya de manera secreta, sino de manera pública, esa normalización de las relaciones entre el mundo musulmán e Israel. Entonces se trata de una oportunidad que, o sea, yo me atrevería a decir, ojalá se pudiera avanzar con él. Ahora, ¿cómo se hace para trabajar en CNN y cubrir el mundo árabe estando dentro del Estado de Israel, Sí. que está por lo menos en una situación de no guerra, no paz con muchos de los países árabes? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, yo, vamos, viajo, he estado en Siria, cuando murió Hafez el-Assad, el padre de Bashar el-Assad, he estado en Beirut, he estado en Egipto, en Jordania, en muchos lugares, y eso sí, o sea, hay limitaciones de movimiento, pero junto a esto, desde Jerusalén, que es un lugar que, bueno, es internacional, es también referencia, es también centro religioso de las tres culturas, entonces desde ahí, también por una cuestión de facilidad logística, es desde donde cubro todo lo que es el Medio Oriente, más allá de los desplazamientos que te acabo de decir, y aparte, bueno, yo en los 28 años ya que llevo en CNN, en idioma español, he podido también desde Jerusalén utilizarlo como base para estar presente en aquellos lugares donde han ocurrido atentados terroristas, en aquellos lugares donde ha ocurrido historia, como fue en 1989 la caída del muro de Berlín, posteriormente el fin de la Unión Soviética, un gran número de eventos centrales en el otro hemisferio, digamos, más allá del continente americano. Y entonces todo esto me ha permitido tener una base importante de acción que también ha incluido lo que son temas relacionados con el Vaticano. Juan Pablo II, claro. Benedicto XVI y muy especialmente ahora con este primer Papa latinoamericano, Francisco, con quien te puedo decir que tengo una cercanía muy especial. ¿Hay una ventaja al tener el sello CNN? ¿Te abre puertas en el mundo árabe? Yo creo que sí. Vamos, a veces hemos estado en situaciones que no han sido muy favorables para algo así. Bueno, pasa en nuestra profesión. Pero vamos, CNN, el hecho de ser CNN me permitió, por ejemplo, llegar a Siria tras el fallecimiento de Hafez el-Assad. De hecho, quizás el hecho de ser CNN llevó a que los sirios finalmente autorizaran mi entrada a Damasco en ese momento, y ha sido la única vez en la cual ellos permitieron la entrada a alguien que pensaban era israelí. Yo no soy israelí, soy español, pero ellos, por el hecho de llamarme Levi, por el hecho de vivir en Jerusalén, pensaban que yo soy israelí, y entonces, a pesar de todo, autorizaron mi llegada a Damasco. Ya digo, la única vez en la historia en la cual Siria permitía la llegada a Damasco de alguien que ellos pensaban era israelí. Cuando estuvimos, eso sí, durante la primavera árabe en Egipto, casi nos queman el hotel los pro-Mubarak, porque pensaban que nuestra cobertura era en contra del presidente. En ese caso, por ejemplo, tuvimos que ser evacuados, y si quieres te puedo contar una anécdota de que salimos, sobre todo los primeros, en 2 taxis, el primero de los cuales tenía a Anderson Cooper, a Ala Gorani, y al pasar por la zona donde estaba un obstáculo ahí,
estaban ahí con piedras y barras de hierro para atacar, los atacaron a ellos, luego salimos yo y Verónica Valderas, que era mi productora, Sí. llegamos por la misma trinchera, o sea, para pasarla, y barricada, perdón, y cuando vemos que todos los jovencitos empiezan ahí a prepararse para lanzar piedras, ella me dice, agáchate, José. Yo me quedé erguido y me puse a saludar a los... No sé cómo se me ocurrió, cómo tuve el valor para quedarme erguido y saludar a los que querían apedrearnos. Y en ese momento veo, y eso para mí fue fantástico, como todos estos jovencitos de pronto paran las manos y dicen, ¿quién es este loco que nos saluda? Debe ser quizás alguien que es de nosotros. Demasiado tonto. Por eso. Pero bueno, pude pasar. Entonces, Qué bueno. se han ido acumulando muchas anécdotas en las cuales el ser CNN ha sido un factor central. Y dentro de Israel, ¿cómo ven a la CNN? Bueno, ha habido sus más y sus menos, pero vamos, en general se nos respeta. Hace un par de meses aquí mismo, por pura casualidad, pude entrevistar a Benjamin Netanyahu, siendo yo corresponsal internacional principal de la CNN en español, CNN, y entonces, pues bueno, la verdad es que pude tener con él una conversación larga en la cual hablamos precisamente de todos estos temas, como pueden ser la amenaza de Irán, la amenaza de Siria, que Irán tenga una presencia militar en Siria. Él me dijo que eso sería totalmente inaceptable para Israel, que actuarían militarmente contra algo así. Yo le dije, pero señor primer ministro, entonces eso significa una guerra. Y me dice, no, nosotros lo que queremos es impedir precisamente esa guerra y adoptar medidas preventivas. Vemos hace un par de días, aparentemente, según distintas informaciones, Israel habría atacado objetivos iraníes o un preparativo para crear una base militar de Irán dentro de Siria, y eso estaría en línea con lo que a mí me dijo el propio Benjamin Netanyahu. Que ya es parte casi de la vida cotidiana, ¿no? Que Israel ataque en Siria. Sí, pero atacar objetivos de Irán, eso ya no es tan cotidiano. Eso atacar lo que son envíos de armas a Hezbollah es otra cosa, pero aquí aparentemente Irán, según dicen los israelíes, estaría intentando levantar una base militar a 40-50 kilómetros de su frontera, y entonces eso para los israelíes es totalmente inaceptable. José, un gusto tenerte aquí. Acá tengo en mis manos el libro que por supuesto lo leí, Terror, Alerta ISIS, una amenaza para toda América. José Levi de CNN, un lujo que nos dimos al pasar en Demoliendo Fronteras. Muchas gracias, José. Un honor estar contigo, Pedro, realmente.